Hola, apreciados estudiantes. Bienvenidos al módulo integrador Fundamentos de la Organización. Soy Víctor Manuel Mateus Caicedo y voy a hablar de la unidad 1 sobre la administración empresarial y su entorno económico. En ella vamos a conocer las organizaciones. Vamos a hablar sobre qué son las organizaciones como tal. Son estructuras sociales que desarrollan una serie de actividades encaminadas a satisfacer las necesidades personales, empresas y cumplir una labor social. Está compuesta por una serie de características, elementos y una clasificación, todas enfocadas hacia identificar la incidencia del entorno económico en las organizaciones y cada una de ellas. Vamos a hablar sobre el tamaño, donde encontraremos empresas grandes, cuáles son, cómo se determinan, de igual forma las empresas medianas, las empresas pequeñas y la microempresa. Vamos a hablar también su forma jurídica, cómo se organizan, cómo están determinadas, forma unipersonal, la forma cooperativa, su estructura limitada, y vamos a hablar sobre sociedades anónimas también. También tenemos que identificar su naturaleza. Tenemos que hablar sobre son empresas con ánimo de lucro o son empresas sin ánimo de lucro cumpliendo una función social cada una de ellas. También la capital, el dinero que aportan cada uno de los dueños, socios en las empresas. Entonces vamos a hablar de las empresas privadas, de las empresas públicas o estatales y de las empresas de economía mixta. También tenemos que tener en cuenta cada uno de esos elementos. Los elementos podemos hablar sobre los objetivos o los fines o el quehacer de las empresas o de las organizaciones. También sobre el factor muy importante que es el que sostiene la organización, como son los recursos humanos, y a nivel muy general todos los demás recursos, tanto tecnológicos, económicos, materias primas, etc. Muy bien. Hay algo muy importante y es que tenemos que hablar sobre las actividades económicas. De hecho, este módulo integra la parte administrativa y la parte económica. Cuando estamos hablando de las actividades económicas encontramos el sector primario o extractivo, el sector industrial y el sector terciario o servicios. De ahí planteamos una pregunta que es muy importante que ustedes la tengan presente. ¿Cuál es la incidencia de las empresas en su región acorde a las actividades económicas que desarrollan? Por eso es muy importante que entendamos primero qué son las organizaciones, cómo están definidas los elementos, sus estructuras y la actividad económica que desarrolla y la incidencia que ella tiene en el entorno regional, nacional e internacional. Entonces, a continuación, con el siguiente docente vamos a hablar del factor económico. Bienvenidos. En este primer módulo vamos a hablar sobre la administración y la empresa en su entorno económico, entendiendo que toda empresa, independientemente de su actividad comercial, tiene que conocer su entorno económico en el cual se desenvuelve. Y uno de los primeros temas que hablamos en esta primera unidad hace referencia a los factores de producción, que son todos aquellos recursos que la compañía necesita para desarrollar sus productos, bienes o servicios. Dentro de estos factores encontramos el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo. Con ellos conoceremos un poco más de cómo las empresas, utilizando estos factores, desarrollan su actividad comercial. Otro tema no menos importante es clasificar los sectores económicos. Y en primera instancia vamos a conocer los factores económicos clásicos, los que de alguna manera siempre se han desarrollado durante todo el largo de la economía colombiana. Ya hablamos del sector primario, del sector secundario y el sector terciario. Aquel primario es el que hace referencia a todo lo que se hace con insumos de la tierra, con todo lo que se hace con lo que la tierra nos da. El sector secundario hace parte todo lo que son procesos manufactureros, todo lo que se hace en una industria. Y el sector terciario habla sobre la producción, pero esta vez no es de tangibles, es de intangibles. Son todos los servicios que se desarrollan como actividad comercial. Ahora bien, con el paso del tiempo, este concepto de sectores de la economía se ha venido especializando y ha tenido unos asentamientos por cada uno de los sectores de una manera distinta, y entendemos
que el sector primario como tal tiene muchos factores que se trabajan por separado. Igualmente el manufacturero y igualmente el de servicios. De otra manera, estamos diciendo que en cada uno de estos sectores encontramos diferentes tipos de actividades puntuales. En lo que es el sector primario, entonces es la producción y comercialización del café, producción, comercialización del banano, producción y comercialización de orquídeas y así sucesivamente. En el sector manufacturero encontramos todo el proceso productivo de diferentes productos que tienen que hacer el proceso para llegar al consumidor final. Y el último, el sector terciario, que habla sobre los servicios. Y en los servicios encontramos todos los servicios que nosotros podemos de alguna manera observar. Servicio de transporte, servicio de restaurante, servicio de hotelería, en fin, una cantidad de servicios que hoy en día pues marcan y juegan un papel supremamente importante en la economía del país. Ahora bien, haciendo énfasis en el país, precisamente, encontramos los sectores con más relevancia y que generan mayor rentabilidad en Colombia. Encontramos el sector agrario, en donde de alguna manera es el contacto que se tiene con toda la actividad comercial generada en el campo. El sector manufacturero, que es el proceso productivo que se le desarrolla y que de alguna manera ha tenido gran auge en estos últimos años. El sector comercial, hablando de restaurantes, hotelería y todo lo que es agencias de turismo, que de alguna manera por nuestra ubicación geográfica y por nuestra diversidad de climas es de gran importancia para la economía. Y por último, y no menos importante, estamos hablando del sector financiero, de todas estas entidades que de alguna manera generan el recurso para el desarrollo económico del país. Ahora bien, entendiendo que son elementos fundamentales y que se asocian entre sí para desarrollar la economía, no podemos descuidar lo que son las ramas de la economía, en donde fundamentalmente encontraremos la importancia de conocer la macroeconomía y la microeconomía. De alguna manera son fuerzas que desafortunadamente las empresas no pueden controlar, pero sí deben conocer para generar estrategias comerciales teniendo en cuenta los movimientos que ocurren afuera de la compañía. Entonces, lo que busco con esto es entender o hacerles entender de que necesitamos apropiarnos de unos conocimientos para impulsarnos en el desarrollo de nuestra actividad como tal administrativa y comercial. Por eso les recuerdo, muchachos, que la ruta formativa es un elemento que les va a permitir a ustedes apropiarse del conocimiento y tenerlo mucho más claro. Que hay actividades dentro del módulo, la cartilla digital, que les va a permitir conocer un poco mejor las actividades que se desarrollan. Y el punto de reflexión, que es todas las actividades que se hacen para reforzar el conocimiento y las actividades que hacemos en este módulo. Los invito a participar en el módulo activamente y que sea de vital importancia para ustedes. Muchas gracias.